Hola, ¿qué tal? Soy Ramsey Couri, te doy la bienvenida al canal y hoy quiero hablar de la permeabilidad intestinal. Realmente nuestro intestino es permeable, nuestro intestino saludable y de origen es permeable, porque por ahí debido a esta permeabilidad, estos filtros que tiene nuestro intestino, que son muy pequeños, por ahí pasan los nutrientes, el agua y todo lo que debe llegar a la sangre para repartir esos mismos nutrientes a los diferentes órganos. La cuestión es este exceso de permeabilidad. Si nosotros tenemos unos poros muy pequeñitos por donde llegan estos nutrientes, el problema viene cuando estos filtros se hacen mucho más grandes. Nuestras paredes intestinales deben de estar unidas y el problema viene cuando se van separando debido a un exceso de inflamación. Digamos que es la consecuencia a un maltrato de este intestino. ¿Cómo suele ser este maltrato? Pues mediante la alimentación. Al final, los alimentos son el único contacto que tenemos del exterior con nuestro interior. Es lo único que toca desde fuera nuestro organismo, la parte interna. Y esto tiene la capacidad, este alimento va a depender por su capacidad de nutrirnos o de ensuciarnos, incluso de desgastar estas paredes intestinales que están cubiertas de una mucosa protectora que con el paso de los años y este maltrato con los alimentos, con estas sustancias comestibles que hay ahora, y que van desgastando estas paredes intestinales hasta llegar a generar esta inflamación y esta rotura de estas paredes que te comentaba, que van generando unos filtros mucho más grandes. A partir de este momento se produce la hiperpermeabilidad, porque ya te he dicho que nuestro intestino es permeable y gracias a esto podemos absorber los nutrientes si es que la alimentación es apropiada y tenemos estos nutrientes. El problema, pues ya sabes, la alimentación que estamos llevando hoy en día pues está generando que este desgaste, esta inflamación, esta rotura de estos poros que se hacen más grandes, pues lleguen a la sangre alimentos o nutrientes, que apenas hay nutrientes en muchos alimentos, pues llegan estos pocos nutrientes acompañados de los tóxicos que lleva la alimentación de hoy en día, tóxicos o alimentos que no se llegan a digerir correctamente, porque esta permeabilidad, este problema en el intestino genera también que la digestión sea deficiente, con lo cual llegan a la sangre proteínas o elementos que no están todavía descompuestos o desgramados, que el cuerpo todavía no ha llegado a hacer la correcta digestión y pasan a la sangre en elementos más grandes de lo que debería, y esto genera a su vez una reacción del cuerpo, generando pues el mecanismo de defensa, ¿no? La autoinmunidad. De aquí que muchos casos, muchos trastornos se confundan con problemas autoinmunes, como que el cuerpo se ataca a sí mismo cuando no hemos llegado o no sabemos llegar a la raíz del problema, que es esta permeabilidad, esta hiperpermeabilidad que ha generado esta rotura y que por consecuencia pues generan más problemas, ¿no? Al final se produce una cadena de sucesos que van llevando a un problema tras otro, y al final pues puede ser una reacción alérgica debido a esta inmunidad, a este ataque del cuerpo contra algún patógeno, algún elemento que ya sabemos, si estamos identificando que tenemos un problema en nuestro intestino, que esto a su vez desencadena que se filtren a nuestra sangre elementos que no deberían, y esto pues genera esta respuesta. Muchas veces son simplemente malestares, diarrea, estreñimiento también, porque no llegan el agua que debería de haber en el intestino, se cuela a veces a la sangre, y esto genera también muchos problemas de estreñimiento, porque el agua que debería de haber en las heces también se escapa. Entonces al final esta cadena de consecuencias es lo que genera muchos problemas, y esto ha provocado también problemas de depresión y a nivel mental, porque que se escapen sustancias extrañas a nuestra sangre puede provocar que estas mismas sustancias lleguen al cerebro, se depositen y generen un caos. Incluso pues cortar la señal de estos neurotransmisores que tenemos, que dan señales a nuestras células y que nos provocan estados emocionales a veces más bajos. Así que hay que tener en cuenta que la alimentación, la permeabilidad intestinal está relacionada con muchos aspectos de la salud, y hay que tener en cuenta que los problemas y trastornos mentales muchas veces tienen más que ver con la alimentación. ¿Qué es lo que ocurre a muchas personas que me dicen que las frutas les sienta mal,
que algunos alimentos vegetales les provoca dolor, malas sensaciones, pues precisamente es porque no sabemos que previamente hay que arreglar este desajuste en el intestino. Se arregla precisamente consumiendo frutas, aunque nos generen daño. Es el precio a pagar en muchas ocasiones por tantos años de maltrato a nuestro cuerpo. Estas frutas lo que hacen es poner el dedo, tocar el problema. En este caso, esta permeabilidad o este trastorno en el intestino. Para repararlo tenemos que consumir carotenos que están en las frutas, en los vegetales, alimentos de colores que ayuden a reparar este tejido que se ha separado, esta mucosa que nos protege también. Así que hay que poner el foco primero en la reparación, aunque tengamos que consumir alimentos que nos generen síntomas, pero no quieren decir que sean los causantes de ese problema, como muchas personas piensan. Este problema viene de muchos años de maltrato. Entonces, las frutas no son las causantes de estos problemas, ni los vegetales, aunque a veces la fibra de estos vegetales sí que dañan o van tocando estas paredes intestinales que no están tan protegidas, y a veces viene bien dejar algunos vegetales o eliminarlos durante una temporada, centrarnos más en las frutas y en los jugos de vegetales, porque los zumos verdes es una manera de obtener todos estos nutrientes eliminando la fibra, para así no dañar y no tener estos síntomas a veces desagradables que nos generan el consumo de algunos vegetales. Por eso invertir en un extractor de zumos es, vamos, lo mejor que puedes hacer por tu salud, porque vas a tener la posibilidad de consumir todos estos nutrientes que nos dan los vegetales y a su vez, pues separar la fibra que a veces nos daña, ¿no?, el intestino. Así que una buena herramienta y una buena inversión sería los zumos de vegetales, una máquina, un extractor, para comenzar a hacerlos desde ya. Ojo con los medicamentos. A veces la química, tratar estos síntomas y sobre todo el tema de la permeabilidad con la química, pues habría que tener mucho cuidado. Fíjate, la mayoría de fármacos vienen como en el prospecto que hay que tener cuidado como efectos secundarios el tema gástrico, el tema intestinal, o sea, todo lo relacionado con la digestión, ¿no? Todo lo relacionado con nuestro tubo digestivo y sobre todo con el estómago y con la parte intestinal. Esto ya nos da a entender el efecto que provoca los fármacos, el consumo constante de químicos con nuestro sistema digestivo. Entonces, queremos tratar las causas de la permeabilidad intestinal, que son estas alergias, estos síntomas, sin tratar la raíz, que es esta desunión de los tejidos y la mucosa desgastada. En vez de tratar esta parte, tratamos los síntomas, todo lo que provoca esto. Cuando sabemos que estos químicos que estamos consumiendo están dañando precisamente el origen, la raíz del problema, del verdadero problema. Entonces, esto se va a convertir en un círculo vicioso que nunca vamos a dejar, nunca vamos a solucionar la raíz del problema. Nos vamos a mantener con estos síntomas, más o menos nivelándolos con estos químicos, pero sin tratar el problema real. Por eso muchas personas pueden pasar el resto de su vida manteniendo silenciado el problema, con algunos altibajos, pero sin poder llevar un estilo de vida saludable y normal, porque no llegamos a tratar la raíz del problema. Entonces hay que saber, conocer y aplicar esta información, porque puede ser lo que te salve y lo que te ayude a revertir esta condición que ya se ha demostrado que se puede revertir con una alimentación basada sobre todo, aunque sea durante una temporada, en abundantes frutas, eliminando muchos alimentos, sobre todo alimentos de origen animal, y en primer lugar los lácteos, es lo que yo eliminaría desde ya. Bueno, antes de despedirme te voy a dar un par de plantas para que hagas en infusiones, que son la caléndula y el malvavisco. Estas dos plantas dentro del mundo de la fitoterapia se recomiendan para reparar tejidos. Y ya después de lo que te he explicado, sabes que lo que nos interesa es reparar la mucosa, reparar estas células que se han separado y poner ahí el foco. También el consumo de betacarotenos, de alimentos como la zanahoria. Ya te hablaba antes del jugo, de hacer zumos de vegetales, pues el zumo de zanahoria puede ser de lo mejor que puedes comenzar a hacer. Y ya sabes, invertir en una máquina extractora para hacer zumos, ya no solo por esta condición, sino por tu salud en general, porque es una manera de obtener una cantidad de vitaminas y minerales
que nos aporten esa nutrición que nos falta hoy en día, porque hoy la población no está deficitaria de proteínas o grasas o carbohidratos. Estamos carentes de vitaminas y minerales, que es de lo que realmente nos deberíamos de nutrir y poner el foco en la nutrición. Así que ya sabes, con estas dos plantas, caléndula y malvavisco, hacer infusión, pueden ayudarte a reparar, junto con una alimentación basada en abundantes frutas. Frutas que te ayuden a esa reparación de tejido que necesita tu intestino. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Suscríbete si te gusta este contenido. Seguiré dando más recomendaciones sobre una alimentación saludable, pero desde un punto de vista diferente de lo que no se suele hablar demasiado, ¿no? Una alimentación no enfocada en la pérdida de peso, que está muy bien, pero sobre todo enfocado en la salud, en vivir más años con mayor calidad de vida y que esto genere como consecuencia la pérdida de peso. Pero lo importante es poner el foco a largo plazo en tu salud, en que seas joven para siempre. Un saludo.